Bien, bueno, complicaciones quirúrgicas es un tema que nadie quiere hablar, porque obviamente es un resultado negativo, ¿no? ¿Qué tal? Las complicaciones y algunas que llegan a ser mortales, inclusive, son resultados no esperados. En algunos casos se pueden ser previstos, ¿no?, y calculados. Entonces, la complicación se asocia al término de calidad. La novela, veníamos que es uno que estudiaba normas de calidad, hablábamos de estructura, procesos y resultados. De acuerdo a eso, podía predecir que cuando uno más se aleja a la calidad, pues podía darse más las complicaciones. La morbilidad postoperatoria o complicaciones. Las complicaciones son una carga de enfermedad mórbida. Se entiende como todos aquellos eventos adversos que ocurren en una cirugía y que significan una desviación del curso operatorio normal. Se consideran complicaciones aquellas complicaciones relacionadas al acto quirúrgico luego de 30 días de ejecutado este acto quirúrgico. Pero en algunos casos, en pacientes críticamente enfermos o en pacientes oncológicos o en pacientes que tienen dependencia a soporte, por ejemplo, nutrición parenteral o diálisis o tratamiento del dolor o procedimientos como terapia biológica, enfermedad inflamatoria, etc. Estos procedimientos, estas complicaciones se suman hasta los 90 días. Ha habido una variación ahí. Eso es importante conocerlo porque muchas veces pacientes se hospitalizan, se operan y en el postoperatorio con su estado crítico permanecen hasta un mes y medio en UCI. Entonces las complicaciones que salen de ese tiempo ya no serían complicaciones quirúrgicas y eso en realidad no es cierto, ¿no? Siempre están relacionados. Vamos a hablar de la clasificación de las complicaciones, definición, el registro, la gravedad de los mismos, factores de riesgo que llevan a estas complicaciones y sistemas predictivos de morbilidad y mortalidad. Es algo que se debe saber sobre el factor volumen hospital y volumen cirujano. ¿Qué quiere decir? Que los hospitales especializados en una patología pues tienen menor riesgo de complicaciones en el tratamiento de esta patología. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas maneja todo lo que es cáncer digestivo, de mama, etc. Pero en lo que es cáncer digestivo, las complicaciones derivadas de cirugías que se hacen oncológicas son menores que las cirugías que se hacen del mismo paciente, de misma característica, mejor dicho, en otros hospitales. ¿Por qué? Porque este hospital de alguna manera se especializa en ello. Mi servicio, por ejemplo, es un servicio de cuidados críticos quirúrgicos y que ve a todos los pacientes en estado crítico y se opera y se trata como tal. Por lo tanto, nuestra experiencia alrededor de más de 15 años, obviamente hace que el tratamiento se efectivice y se haga mucho más óptimo y el porcentaje de complicaciones debiera ser menor que en otros hospitales, ¿no? Todavía no hemos contrastado esos datos, pero probablemente esto está sucediendo. Otro factor es el volumen cirujano. Un cirujano que opera hernias todos los días o por lo menos interdiario, obviamente tiene experticia en el tratamiento de hernias. Pero si este mismo cirujano podemos operar una pancreatolonectomía o una operación de Whipple, probablemente no va a tener la misma eficiencia. ¿Por qué? Porque si bien los principios quirúrgicos son únicos, ¿no?, y no cambian en ello, el ver una patología
patología constantemente hace pues que la posibilidad de complicación se vaya reduciendo. Esa es la clasificación de Needham-Clavin, es la que más se utiliza para poder clasificar las complicaciones y están directamente relacionados con el requerimiento para su tratamiento o solución. Así, la complicación, el grado 1 de Needham-Clavin, quiere decir que cualquier desviación del curso anormal, ¿no?, sin necesidad de tratamiento. Por ejemplo, distensión abdominal, un dolor un poco mayor de lo esperado, edema de miembros inferiores, ¿no?, son complicaciones de grado 1. Grado 2, en cambio, ya requiere tratamiento farmacológico, que puede incluir incluso transfusiones y NPT, paciente con falla intestinal, ¿no?, que no puede comer, paciente que ha sangrado, ¿no?, o viene con hemorragia digestiva y necesita transfusiones, un paciente que tiene una infección del sitio operatorio y que necesita tratamiento antibiótico para ello. El grado 3, que requiere intervención quirúrgica, endoscópica o radiológica. Por ejemplo, un ejemplo muy clásico es una colección intraabdominal. Luego de una cirugía presenta colección intraabdominal, entonces hay que drenarlo por radiología, endoscopía o finalmente por cirugía. Asimismo, el grado 3 se divide en 3A, sin anestesia general, y 3B con anestesia general. El grado 4 son complicaciones que ponen en riesgo la vida del paciente, que requieren de tratamiento o soporte crítico. A su vez, es un grado 4A cuando es solamente subórgano y 4B cuando es una disfunción multiorgánica. Y el grado 5 de complicación es igual a la muerte, ¿no? Ya es irreversible el daño y no probablemente, sino que ya no hay más que hacer respecto a tratamientos. Doctor, en el caso del ilio paralítico. El ilio paralítico hay dos opciones. Si es que el ilio paralítico tú le das tratamiento de observación por 72 horas, pues probablemente no necesitas nada y pasa a ser 1. Pero si este ilio paralítico es una semana, 5 días, el ilio prolongado, entonces el paciente no puede quedarse sin comer y usas NPT. Y ahí escala a un grado 2. ¿No? Entonces el ilio puede tener, bajo el tiempo de presentación, puede ser grado 1 o grado 2. ¿No? Por eso diferencias de acuerdo al tratamiento que se le pueda dar. ¿Cuánto tiempo debería considerarse? Ilio 72 horas. Más de 72 horas es ilio prolongado, ya esa es la definición. El ilio es una respuesta refleja pues, a la cirugía, muchas veces eso hace un retardo en el tránsito o la parálisis parcial o completa del peristaltismo intestinal. Sin embargo, si esto dura más de 72 horas, entonces ya pasa a ser un ilio prolongado y de necesidad de tratamiento, así como una patología postoperatoria, ¿no? Listo. Para poder calcular qué posibilidades tenemos de complicaciones en los pacientes, se utiliza la clasificación ASA, que es la clasificación americana de anestesiología, ASA 1, 2, 3, 4. El POSUM, que es una clasificación fisiológica y operatoria, esa es la gran ventaja del POSUM. Y el Programa Nacional de Mejora de la Calidad, ¿no?, de Estados Unidos, que es NSQIP, ¿no? Entonces son calificadores de riesgo. Ahora también nosotros estamos proponiendo que se utilice como calificador de riesgo un índice de geriátrico, VIG, valoración integral geriátrica. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros pacientes antes recibíamos en 85, 90 años, 92 era excepcional. Ahora nuestros pacientes ya están en la curva, llenando la curva en el extremo, ¿no? 95 años, 98 años, 102 años, 104 años.
entonces ellos necesitan una evaluación especial. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos los indicadores de siempre, pues obviamente la edad mayor va a tener un peso específico, pero no tanto como correspondería. Entonces, también como factores de riesgo hay que utilizar el PIG o la valoración integral geriátrica. ¿Qué factores nos pueden llevar a predecir una morbilidad elevada, una disminución de la columna sérica? ¿Cuánto? Menor de 2.8. Clasificación ASA. ¿Qué valores? De 3 para arriba. Complejidad de la cirugía. Las cirugías pueden ser cirugías mayores y menores, y las cirugías mayores pueden ser altamente complejas, medianamente complejas o de baja complejidad, las mayores. Entonces, obviamente las cirugías de alta complejidad pueden tener mayor riesgo de complicación. La cirugía de urgencia probablemente es uno de los factores que más conocemos nosotros, porque mi servicio opera solamente pacientes de emergencia, excepto la unidad de falla que sí hace cirugía electiva. La edad es un factor que hay que evaluarlo, ¿no? Pero siempre considerando la edad cronológica y además de eso lo que sigue, el estado funcional. Hay pacientes de 89 años, pero que su estado funcional es adecuado, interactúan, caminan, se movilizan. Otro de los factores es el hematocrito disminuido, leucocitos mayor de 12.000, plaquetas menor de 150.000, baja de peso mayor de 10% en los últimos 6 meses, es un factor importante a considerar. Historia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, elevación de azoados mayor de 40 miligramos por decilitro y ventilación mecánica. Todo eso pues, nos va a indicar que pueden ser factores que van a predecir o anticipar la morbilidad. Uno de los indicadores que más se está utilizando es el P-POSUM. El P-POSUM no es otra cosa, el P-POSUM es una corrección estadística, pero el POSUM tiene los siguientes signos: factores fisiológicos y factores operatorios. Los factores fisiológicos son los siguientes: edad, signos cardíacos, sobre todo dilatación cardíaca, descartando la posibilidad de insuficiencia cardíaca, historia respiratoria de enfermedad respiratoria crónica, presión arterial sistólica mayor de 90 o más, pulsos, latido por minuto menor de 120, escala de coma de Glasgow mayor de 8, hemoglobina igual, ¿no? Si está disminuida, factor de riesgo. 7 gramos es la que nosotros vemos en hemoglobina. Leucocitos elevados mayor de 12.000, urea mayor de 40, sodio mayor de 146, potasio mayor de 5, 4.55, y electrocardiograma con alteraciones en la complejo QRS o en la repolarización respecto al suprarrenal SP. Y este tiene factores operatorios. Se examina qué tipo de operación se realizó, medianamente compleja, altamente compleja, etc. Qué procedimiento se realizó, si fueron múltiples o simples, qué pérdida sanguínea tuvo, contaminación peritoneal, presencia de cáncer y modalidad de la cirugía. En la madrugada acabo de operar una paciente que habíamos operado el día viernes, y la paciente tuvo un descenso de hemoglobina de 12 a 6, ¿no? Entonces se hizo una tomografía, se encontró líquido libre en cavidad y tuvimos que entrar en la madrugada. Se encontró 1 litro de sangre en la cavidad y coágulos con impregnación en las vísceras, ¿no? Pero felizmente no había dehiscencia anastomosis. Les digo esto ¿por qué? Porque las pérdidas sanguíneas, ¿no?, pueden ser también cuantificadas y valoradas dentro de factores del POSUM que pueden advertir la presencia de complicaciones en frecuencia y en tipo. Entonces, la operación, el número de procedimientos, pérdidas sanguíneas, la contaminación peritoneal, especialmente en caso de peritonitis,
presencia de cáncer y modalidad de la cirugía, si es efectivo de emergencia. Doctor, una pregunta. Dime. Entonces, para escala de Glasgow, factor de riesgo sería menos de 8 o más. Para el neurológico sí, menos de 8. Factores pronósticos que tenemos, ¿no?, que son diferentes, factores de riesgo, son calificadores que se tienen que tomar en varias etapas o varios periodos, ¿no?, del paciente hospitalizado. De esa manera vemos si es que hay mejora o si el paciente no arranca, como decimos nosotros, o se ha estancado en su evolución. El más importante es el Q-SOFA, el Apache 2 también, el SOFA, el MANCLI, el SAPS y el PEPOSUM. ¿Cuál es la frecuencia de complicaciones? Evaluado desde el punto de vista de desempeño y resultado, las complicaciones postoperatorias más frecuentes son definitivamente las infecciosas y de largo, ¿no?, frente a otro tipo de complicaciones. Desde infecciones de sitio operatorio, neumonías, infecciones del tracto urinario, etcétera, etcétera, ¿no?, infección de herida operatoria profunda. Las otras son complicaciones no infecciosas como el sangrado, trastorno de coagulación y trastorno metabólico. Y finalmente descompensación, ¿no?, de las comorbilidades. Entonces son diferentes complicaciones postoperatorias que, dependiendo del contexto donde las veamos, pues su tratamiento también va a ser susceptible, ¿no? ¿En quiénes nosotros sospechamos que pueda complicarse? Si este paciente de repente se va a complicar. Pacientes ancianos, pacientes con 2 o más comorbilidades no tratadas, pacientes operados de emergencia, pacientes con alto índice de riesgo, pacientes con patología quirúrgica compleja de por sí, y pacientes sometidos, pues, a procedimientos de mediana a mayor complejidad. Entonces, si ustedes tienen un paciente que encaja en alguna de estas letras, probablemente siempre van a tener un paciente con mayor riesgo de complicaciones. Las complicaciones y la muerte en cirugía de emergencia, ¿no? Las complicaciones son más frecuentes en pacientes intervenidos de emergencia, eso está en todos los libros, siempre las cirugías de emergencia pueden ser más mórbidas y hasta más mortales. Los factores no están relacionados con la enfermedad de fondo y sus comorbilidades. Algunos de los procesos de atención deben ser revisados para evitar demora innecesaria que lleva a mayor riesgo de complicaciones y muerte. Es cierto, el paciente se queda en un periodo de observación de 6, 12, 24, 48 horas, pero estas enfermedades son tiempo dependientes, cada vez más tiempo el paciente se va comprometiendo, ¿no? Sobre todo en infusiones intraabdominales como perforaciones, etc. Y los ancianos, como les decía, es un grupo bastante frágil, ¿no? De hecho, se mide la fragilidad del individuo, así como la futilidad. La futilidad es lo inútil que puede ser hacer una cirugía en un paciente anciano que ha deteriorado todas sus funciones, ¿no? No es conveniente. Pacientes mayores de 65 años. Cuando son mayores de 80 y 90, obviamente esto se complica más. Nosotros acabamos de publicar un estudio en la Sociedad de Cirujanos Panamericana de Trauma, ¿no? Llevamos un estudio donde comparamos la mortalidad de pacientes menores de 80 años, mayores de 80 y mayores de 90. Definitivamente la mortalidad entre mayores de 90 es 3 veces la mortalidad que en pacientes menores de 80 años, ¿no? Existen algunos factores que pueden ser valorados, como por ejemplo la asistencia en unidades críticos, pero también las comorbilidades, ¿no? Y la múltiple patología puede hacer que el paciente tenga mayor susceptibilidad a complicaciones y muerte. La edad avanzada, pues, indica un estado de deterioro de las funciones, ¿no? Pero va a depender más que de la edad de la reserva fisiológica del individuo.
pacientes críticamente enfermos, por lo que manejamos en el servicio, las complicaciones son mayores y están relacionadas con antecedentes comórbidos, sobre todo en ancianos, y también pues, pueden deberse a otros factores como intervenciones diagnósticas y terapéuticas, ¿no? Por ello se puede modificar el riesgo de morbilidad y mortalidad. Entonces siempre hay que estar atentos a este tipo de pacientes con alta dependencia de soporte. ¿Listo? ¿Preguntas?